Sabemos que hay una hormona liberadora de normotripina que actúa, quedamos en eso la semana pasada, aumentando la síntesis vía proteínasa C, ¿cierto? Vía receptores en células gonadotrópicas de TSH y LH. Si la hormona folículo estimulante secretada, entonces se dirige al folículo primario, que está a nivel ovárico, ¿no? Para iniciar el proceso de maduración. Pero la respuesta, digamos, hormonal que se produce consiste en una activación en ese folículo ovárico de las células de la granulosa, ¿no? Se distinguen inicialmente solo células de la granulosa y una capa de células de la teca. Después las células de la teca se diferencian histológicamente en lo llamada teca interna, que tiene función hormonal, y una estructura de la teca externa que simplemente tiene una función de cubierta, ¿no? Una función estructural. Entonces, los procesos iniciales que tienen lugar a nivel del folículo primario son mediados por la hormona folículo estimulante, ¿no? Ya lo hemos colocado aquí como al principio del ciclo comienza a aumentar la hormona folículo estimulante y un poquito también la luteinizante, pero sobre todo la folículo estimulante, supone que eso ya lo sabemos, y estimula el proceso de conversión de los andrógenos en estrógenos a nivel de células de la granulosa. Quiere decir de que el precursor de los estrógenos justamente son las hormonas androgénicas, ¿no? Como la de dihidroepiandrosterona, la androstendiona, la testosterona, que eso lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante en la síntesis de los estrógenos. Entonces, este proceso es mediado por la hormona folículo estimulante. La formación de estrógenos inicialmente en las células de la granulosa tiene un efecto autocrino. Eso lo mencionamos la semana pasada y dijimos que cuando veamos esto íbamos a recordar. Entonces, estos estrógenos, estradiol es el más importante, como ven ustedes, actuando sobre la misma célula que le da origen, que es la granulosa, autocrinamente aumentan los receptores para los mismos estrógenos y aumentan los receptores para la hormona folículo estimulante. Eso quiere decir que este folículo primario, ¿no? Que luego se convierte en folículo secundario, luego se convierte en folículo maduro, ¿no? Capta toda la FSH posible. Entonces, ustedes saben que en el proceso de maduración folicular no es un solo folículo primario el que empieza, son varios folículos que inician su proceso de maduración, pero al final solamente uno consigue llegar a folículo maduro, folículo de Graf, que tiene el ovocito, ¿no? Y que va a ser responsable de la ovulación. Entonces, el folículo más fuerte, digamos, es el que desarrolla mayor cantidad de receptores para FSH, capta casi toda la FSH y deja sin esta hormona al resto de folículos que quieren madurar. Entonces, eso produce la atresia, ¿no? Los demás folículos mueren, digamos, y solamente uno se convierte en dominante y se convierte en folículo maduro. Entonces, ese es el paso inicial que tiene lugar en el proceso de maduración folicular, ¿no? En la secreción, ya sabemos cómo actúa la GNRH de la semana pasada, aumenta la secreción de FSH-LH y es la FSH la que inicia el proceso de maduración y hormonalmente hablando, a nivel de las células de la granulosa del folículo primario, convierte los andrógenos en estrógenos que tienen función autocrítica, ¿no? Aumentando los receptores para los mismos estrógenos, para el mismo estradiol y para la hormona folículo estimulante, lo cual conduce a que este se convierta en maduro y el resto muere. Una vez que tenemos un folículo maduro, entonces en el folículo maduro sí hay que distinguir las dos capas, la capa de las células de la granulosa, la capa de las células de la teca. Y aquí es importante el papel de la hormona luteinizante. No quiere decir que la FSH ya no va a actuar, pero el papel importante lo desarrolla la hormona luteinizante y los excesos o las disfunciones de esta hormona, como se han estado explicando ustedes, pueden dar lugar a el ovario poliquístico, que es el tema que hemos tratado de usar para motivar un poco la reunión de hoy día, ¿no? Porque tenga relación con lo que estamos comentando hoy día. Entonces, la hormona luteinizante, ¿qué cosa produce? Produce, ¿no? A nivel de las células de la teca interna, un aumento de la conversión de progesterona en andrógenos, entre ellos la androstendiona, entre ellos la testosterona o la dihidroepiandrosterona. Entonces, produce un aumento básicamente de la androstendiona a nivel de las células de la teca. La androstendiona que se forma a partir de la progesterona.
Cuando hay una sobreactividad, es obvio que, como han mencionado ustedes, el exceso de producción de andrógenos, básicamente androstendiona, puede tener fenómenos virilizantes, ¿no? En los pacientes que tienen el problema del ovario poliquístico. Bueno, pero normalmente esta producción de androstendiona no es para que virilice a las mujeres, para que pase, ¿no?, por vía paracrina. La androstendiona pasa a la célula de la granulosa, y en la granulosa entonces está la función de aromatasa, ¿no? Hay una función de aromatasa aquí en las células de la granulosa, que es la misma que había desde el principio, y que convierte a los andrógenos en estrógenos. Entonces, cuando se habla de ovario poliquístico, también puede haber deficiencia en la función de aromatasa de las células de la granulosa, que convierte a los andrógenos en estrógenos, se quedan como andrógenos, ¿no? Y eso es parte de los problemas que se generan en este trastorno. Bueno, entonces, gracias a la aromatasa se forman los estrógenos, y estos van a actuar ya de manera que producen una retroalimentación negativa, ¿no? El aumento creciente de estrógenos producen una retroalimentación negativa para inhibir la producción de más FSH y LH. Eso es en un principio, pero se ha encontrado que el exceso de estrógenos, un pico de estrógenos, está en diferentes figuras, un pico de estrógenos, es necesario para un pico de LH. O sea, hay un momento en que esta retroalimentación negativa se inhibe, se bloquea. Aparentemente, lo que dicen las hipótesis es que el estrógeno está inhibiendo la producción de GnRH, FSH, LH. O sea, inhibe, pero es como que esto no estuviera reduciendo su síntesis, sino que simplemente estuviera acumulándose. De repente hay un pico máximo de estrógenos, ¿no?, que debería producir una inhibición potente, pero lo que hace es lo que está acumulado, liberarlo bruscamente, ¿no? Entonces eso es hipotético, no está muy claro, pero la idea es que una sobreinhibición, digamos, de repente hace de que lo que está guardado, acumulado, se libere bruscamente, y se produce un pico de LH que es necesario para la ovulación, ¿no? Si no hay pico de LH, pues no hay fenómeno ovulatorio, ¿no? Hay que ver acá que la FSH, ojo, también aumenta un poco los receptores para LH, de manera que en las células de la granulosa, el efecto de la LH tiene que ver con la formación de la progesterona, ¿no? Con la formación de la progesterona un poco también a nivel de la segunda fase ya del ciclo menstrual. Bueno, pero la ovulación requiere el aumento marcado del estrógeno y la liberación de grandes cantidades de LH. Entonces la LH es importante para la ovulación. Y esa LH, ¿cómo produce la ovulación? Que son los aspectos que nos interesan, ¿no? Estamos insistiendo con ustedes en que vamos a traer algunos fenómenos moleculares, algunos mecanismos de explicación de lo que está sucediendo. Bueno, la LH se ha considerado que estimula pues el aumento de una interleucina, ¿no? La interleucina 1, una citoquina, que es la citoquina 1, o puede activar también a lo que se llama el plasminógeno, puede aumentar el activador del plasminógeno, convierte el plasminógeno en plasmina. Básicamente esto puede ser directamente por la LH, como muestra la figura, o por la interleucina 1. La interleucina 1 es una citoquina proinflamatoria, de manera de que puede activar algunas células, digamos, inmunológicas, como los linfocitos B, producir una activación de las células cebadas o mastocitos y liberar histamina. Esto sucede a nivel del ovario. Entonces, liberar la histamina, ya hemos hablado un poco de que la histamina tiene algunos procesos de vasodilatación, ¿no? Produce un aumento de la contracción endotelial, comienza a salir agua de la sangre, hay un edema, ¿no? Una distensión, hay una congestión en el ovario, ¿no? Una hinchazón, digamos, ¿no? Y eso ayuda a favorecer el proceso de ovulación. Se activa la óxido nítrico sintasa, se produce óxido nítrico, se aumenta el flujo sanguíneo, está por vasodilatación, ¿no? Se activa la COX-2, hay una COX-2 en este caso constitutiva que produce prostaglandina, que también es vasodilatadora, pero que puede también degradar algunas proteínas de la matriz, ¿no? Acá estos son metaloproteinasas, ¿no? Estas metaloproteinasas activadas por plasmina, junto con otras proteasas activadas por la prostaglandina, van a digerir las proteínas que forman parte de la cubierta de la línea de la corteza del ovario,
y entonces al degradarse las proteínas y al haber una hinchazón, un edema, un aumento del flujo sanguíneo, se rompe pues la corteza, en este caso la luquimia, se rompe y se libera el ovario, se produce la ovulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de ovulación, dicen la LH produce ovulación. Yo digo, pero ¿cómo lo hace? Pues ¿cómo es que hace la LH para que el óvulo salga, ¿no? Se rompe un poco las cubiertas ováricas y el ovocito maduro se libera. Entonces es un proceso dependiente básicamente de la interleucina 1 y de los mediadores que están ahí descritos, ¿ya? Bueno, ahora hablando propiamente ya de los estrógenos, ya no mencionamos cómo es el ciclo ovárico y esas cosas, que la fase proliferativa, ¿no? Esas cosas, porque se supone que ustedes más o menos las saben, estamos viendo un poco más a lo que hacen los moduladores, ¿no? Los aspectos bioquímicos y farmacológicos, ¿verdad? En todo caso, si quieren comentar algunas cosas sobre esa, para aclarar algunos puntos, podríamos hacerlo un poquito la próxima semana. Voy a tratar de comentar un par de diapositivas más la próxima semana, pero son cosas más o menos ya conocidas, ¿no? De todas maneras, agregaremos una o dos diapositivas brevemente la próxima semana. Entonces ahora vamos a ocupar un poco la síntesis de los estrógenos, que ahí está claramente lo que mencionó uno de sus compañeros que expuso, ¿no? El precursor es el colesterol. El colesterol que trae la LDL, las lipoproteínas de baja densidad, traen colesterol hasta el ovario. Entonces no siempre la LDL es mala, siempre nos dicen la LDL es el colesterol malo. Cuando está aumentado, pues todo exceso es malo, ¿no? Pero normalmente proporciona colesterol, la LDL, para la formación de los estrógenos, ¿no? Entonces, luego participan hormonas, ¿no? Perdón, enzimas de llamados citocromos, sistema citocromo, son hidroxilasas, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿no? Son hidroxilasas o deshidrogenasas, modifican las cantidades de hidrógenos, digamos, ¿no? O de grupos oxidrilo que tienen los sustratos. En todo caso son enzimas oxidativas, ¿no? Hidroxiesteroides deshidrogenasas, la mayoría, ¿no? Componentes del sistema citocromo. Bueno, el colesterol pasa a pregnenolona y rápidamente la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa lo convierte en progesterona, y luego, si fuera la corteza suprarrenal, pasaría, por ejemplo, a corticosterona o cortisol, pero en el ovario este proceso no es tan importante, fundamentalmente se queda como progesterona. Luego la pregnenolona, si no sigue esta vía, puede, por los sistemas oxidativos, puede hidroxilarse, gana un grupo OH en el carbono 17 y se convierte en hidroxipregnenolona. Es lo mismo, pero es la hidroxilada. Hidroxilarse, todos saben, es agregarle OH. Eso es básicamente lo que sucede. Luego la misma enzima, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿no? Forma ya la hidroxiprogesterona. Cortisol y cortisol en la corteza suprarrenal, pero en el ovario esto por el sistema citocromo pasa a androstendiona y tenemos una hormona masculina que le hemos mencionado acá, androstendiona, que va a ser convertida posteriormente en estrógenos, androstendiona o andrógenos para convertir en estrógenos, ¿no? Para que esta androstendiona pueda convertirse en estrona, entonces se necesita una aromatasa. Ahí está la actividad de la aromatasa ovárica, que es clave para que se forme el estradiol. Sin aromatasa, que no tiene el hombre, se quedaría pues como hormona masculina. Acá tenemos la hidroxipregnenolona, si no sigue esta vía, otra vez el sistema de oxidasas puede formar la dehidroepiandrostendiona o dehidroepiandrosterona, depende de la referencia, a veces dice androsterona, a veces dice androstendiona. Ya no vamos a discutir por eso, pero es la dehidroepiandrosterona o androstendiona, ¿no? Ahí está otra vez la misma enzima que conocemos, no la debemos olvidar, 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, porque es frecuente, miren, en los procesos de transformación o de formación de hormonas ováricas, y la androstendiona, ¿no? Formada por esta vía, por esta otra, y hemos dicho que la aromatasa lo convierte en estrógeno. Esta puede, por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ya es otra, ya no es la 3-beta, la 17, puede pasar a testosterona, y la aromatasa forma el estradiol, ¿no? Entonces parte de la estrona también puede convertirse en estradiol. El estradiol es el principal o la principal hormona femenina, es la más potente, ¿ya? Y es la que va a actuar en sus receptores estrógenos. Entonces está clara ahí la secuencia. Ahora, los estrógenos potentes, estrona y estradiol, son degradados a nivel hepático. El catabolismo de los estrógenos a nivel hepático
se da primero por reacciones de metilación. La COM es la misma que metaboliza a la catecolamina, ¿no? Catecol o metiltransferasa, con catecol o metiltransferasa. Está haciendo reacciones. Primero hay un proceso de hidroxilación y luego hay reacciones de metilación. Y como parte de estas reacciones se puede formar un metabolito que también es un estrógeno, pero que tiene menos actividad biológica, es el más débil, que se llama el estriol. El más potente es el estradiol. En segundo lugar la estrona, en tercer lugar el estriol, que también es un estrógeno, que también tiene respuestas nucleares, pero es el de menor potencia. Entonces, el estradiol sérico, ¿no?, se va a formar en la mujer premenopáusica, pues esencialmente en sus ovarios, ¿no? Mientras que en la mujer posmenopáusica, donde los ovarios ya no funcionan, puede haber cierta actividad de aromatasa, que parece actividad de aromatasa, en el tejido adiposo y en el músculo. Por otra parte, en el hueso y en la mama también de la mujer, ¿no?, básicamente la premenopáusica, pero al momento que en la posmenopáusica también hay cierta actividad de aromatasa. Y el metabolismo es hepático. ¿Ya? Estas reacciones de acá no dicen que son hepáticas para degradar los estrógenos. Como el hombre produce también estrógenos en su corteza suprarrenal, puede tener algunos problemas cuando tiene cirrosis hepática, ¿no? Y esa cirrosis alcohólica o viral o de otro tipo reduce la degradación de los estrógenos. Entonces, en el hombre va a aparecer los signos de feminización cuando el hígado no destruye apropiadamente los estrógenos. Ya eso hay que tenerlo presente, por el ginecomastia, cambios en la distribución del vello pubiano, ¿no?, atrofia testicular, y eso como consecuencia de la cirrosis. Entonces, hay que cuidar el hígado, ¿ya? Salvo que quieran pasar al equipo opuesto, bueno, en todo caso. Ha sucedido, ¿no? Mucha gente, muchos hombres que son alcohólicos, son bien machos, dicen ellos, no le quedan a sus mujeres, últimamente así, ahora bueno, la cosa está calmándose un poco, ¿no? Y terminan, ¿no?, con los gustos cambiados, con mamas, barrigones, por así, ¿no? Hombres embarazados, con cambio de gusto, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ya, a ver, mecanismo de acción de los estrógenos, mecanismo molecular, ¿no? Ahí está el estrógeno, ¿no?, ingresando a través de la membrana celular, porque es una sustancia liposoluble. Es muy liposoluble porque obviamente proviene del colesterol, que es un líquido, entonces es liposoluble, fácilmente atraviesa la membrana. Una vez que llega al citoplasma, entonces el estrógeno forma un complejo con su receptor. Tiene un receptor de estrógenos, que es esta estructura verde que está en el citoplasma. El receptor de estrógeno normalmente, cuando no está con el estrógeno, está unido a unas proteínas de choque térmico, ¿no?, también llamadas chaperonas, ¿no? Entonces, estas proteínas de choque térmico no lo mantienen, digamos, un tanto inactivo, pero cuando llega el estradiol, entonces el receptor se deshace, digamos, disminuye su afinidad, de hecho se fosforila un poco inclusive, y se une con el estradiol, ¿no? Deja de lado a las proteínas de choque térmico y se une con el estradiol. Entonces es el complejo, ¿cierto?, estrógeno, receptor estrógeno, ¿no? Estrógeno, receptor estrógeno. Este complejo entonces va a ingresar al núcleo, obviamente acá es el núcleo, y en el núcleo se va a producir una dimerización, que es un monómero, ¿no?, y acá hay un dímero, ¿no? En realidad se llama un homodímero, ¿no? Homo porque ambos son iguales, ¿no? Homodímero. Entonces, este homodímero, ¿no?, dos receptores con sus dos estradioles, con sus dos estrógenos, se va a unir a una región específica del ADN. Esto es ADN, solamente que lo han pintado ahí para representar una zona específica del ADN que se llama el elemento de respuesta al estrógeno. Por eso dice L, elemento de respuesta al estrógeno. Luego de la unión, entonces, se inicia el proceso de transcripción. Ahora, para aquella transcripción no es suficiente con la unión, se considera de que se necesitan algunos coactivadores, ¿no?, que ayuden a estabilizar, ¿no?, ayuden a mantener la interacción y se pueda activar pues, el proceso de transcripción. Eso sucede cerca de la llamada caja tata, ¿no?, y ustedes estudian un poco por biología, y se activa la ADN polimerasa, ¿no?, o la ARN polimerasa, dependiente de ADN.
todo caso, no es suficiente la unión, sino que se requiere coactivadores, y a veces hay represores que están acá evitando que se produzca la transcripción, que tienen que ser eliminados, ¿no? Hay que retirar represores y hay que favorecer la unión de coactivadores. Eso está mostrado acá también, que esto está tomado de Goodman, ¿no? ¿Y qué nos dice? Lo mismo del caso anterior, ¿no? Tenemos nosotros el estradiol y tenemos su receptor estrógeno. Aunque la figura sea diferente, es lo mismo. El receptor estrógeno es este y este es el estradiol. Se tiene que unirse el estradiol a su receptor. Entonces acá nos pone el receptor, acá nos pone el ERE, el elemento de respuesta al estrógeno, el receptor de estrógeno y el estrógeno o estradiol. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el elemento de respuesta a estrógenos es una región de ADN donde se va a unir el homodímero. Acá está el homodímero. El homodímero está formado por el receptor estrogénico y el estradiol, ¿sí? En pareja. O sea, esto de aquí, esto de acá. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solo que la figura es diferente, pero ahí está el elemento de respuesta a estrógeno, que es una región de ADN que tiene una secuencia específica, inclusive, ¿no? Guanina, timina, citosina, adenina, todo lo que ustedes saben, no vamos a hablar necesariamente. Entonces, ahí está. Pero ¿qué detalle podemos ver adicionalmente? Podemos ver de que está utilizándose para que se produzca la transcripción, la tata que decíamos, ¿no? Secuencia que inicia y produce la transcripción. Para que se produzca la transcripción, tiene que haber un coactivador, tiene que participar un coactivador. En este caso se llama el SRC1. Es SRC1. Es el coactivador del receptor esteroideo. Coactivador del receptor esteroideo. Entonces se requiere la participación del coactivador para que se dé la transcripción. Este coactivador entonces ayuda a que se inicie un proceso de activación enzimático. ¿Qué enzimas se van a activar en este caso? Se activan las histonas acetiltransferasas. Histonas acetiltransferasas. ¿Y para qué sirven las histonas acetiltransferasas? Mediante el proceso de acetilación de las histonas, todos sabemos que son esos que parecen monedas moradas. Al acetilar las histonas, entonces el ADN comienza a desenrollarse. Fíjense, acá el ADN está enrollado, muy enrollado. Acá el ADN ha empezado a desenrollarse. Esto es diferente de esto. Entonces, lo que hacen los estrógenos, ¿no?, es activar el desenrollamiento del ADN, histonas acetiltransferasas, y activar obviamente la ARN polimerasa, de manera de que comienza a producirse ARN mensajero, se da la transcripción. Pueden haber otros factores más que ayudan en el proceso, hay más coactivadores, no es el único, pero por lo menos recordemos al coactivador del receptor esteroideo, que podría ser el más importante. Y cuando usamos un antagonista o un bloqueador, o simplemente no hay estrógenos, puede ser que estemos usando un antagonista de los estrógenos, ¿no?, o que no haya estrógenos. Entonces, ¿qué va a suceder? En el sitio se va a mantener o va a actuar un represor, NCOR dice, o sea, el represor nuclear, ¿no?, el represor nuclear, correpresor nuclear, ¿no? Entonces, este correpresor nuclear o represor nuclear es un inhibidor, es un bloqueador de la transcripción. Este correpresor nuclear entonces está regulando la actividad de otras enzimas. Aquí para la transcripción, ¿quiénes eran? Las histonas acetiltransferasas. Y aquí para evitar el desenrollamiento, miren que aquí está igualito que acá, no se desenrollaba el ADN. Aquí se llaman histonas desacetilasas. Histonas desacetilasas. Entonces, la acetilación favorece la transcripción. La desacetilación, histonas desacetilasas, evita que haya transcripción, mantiene al ADN enrollado y no se va a formar ARN. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos en idea? Entonces, esos son los procesos que esta figura complementa a esto, ¿no? Entonces, esos son los procesos, aspectos moleculares de cómo funcionan los estrógenos. Ahora, complementariamente, a veces esto puede un poquito enmarañar el asunto, pero hay que tenerlo presente.
siempre se ha dicho que los estrógenos actúan uniéndose los receptores y luego van al núcleo y producen su respuesta. Pero ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado que hay factores de crecimiento, ¿no? Como el factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, ¿no? O inclusive el factor de crecimiento parecido a la insulina, que vimos la semana pasada, que tenía que ver con la hormona de crecimiento, que tienen sus receptores, que incrementan la actividad de quinasas. ¿Y quién están activando, dice acá? Al receptor de quién? Estrógeno. El receptor de estrógeno está esperando que llegue el estrógeno, ¿no? Y de repente se ve activado por unas quinasas que dependen de factores de crecimiento. Entonces ya se ha roto el dogma, digamos, la creencia de que el receptor es específico, es como una llave con una cerradura, ¿no? Para una cerradura entra una sola llave, no puede entrar otra llave. O sea, si esto fuera la cerradura, solamente debía entrar acá estrógeno. Pero somos tan complicados que en realidad no es así. Puede que venga un factor de crecimiento y actúe sobre el receptor estrógeno. Y por otra parte, el receptor para el estrógeno debe estar en el citoplasma. Pero a veces, ¿no? Como alguna gente rebelde también no quiere hacer caso y se sale. ¿Qué hago acá? No quiero conocer el mundo, se sale, ¿no? Luego está encerrado, no se sale, ¿no? Y se ubica aquí en una caviola, en una invaginación de la membrana. Y ahí se une al estrógeno. Ya no se une adentro. ¿Para qué voy a esperar? ¿No? Estoy desesperado por el estrógeno, lo quiere mucho, se sale a encontrarlo afuera. ¿Para qué voy a esperar que termine la clase? Se sale y se une con el receptor en la parte externa, ¿no? Y produce la activación de la MAPK, proteína quinasa activadora de mitosis, que tiene efectos celulares, ¿no? Que tiene efectos citoplasmáticos y no hay respuesta nuclear. Básicamente son aumento de la síntesis de proteínas, activación de la síntesis de proteínas a nivel respiratorio. Entonces, esto complica un poco las cosas, pero son aspectos que se han encontrado que suceden, ¿no? Cuando hablamos de la progesterona, entonces la progesterona también tiene su receptor. Si esta es la progesterona, este es el PR, receptor de progesterona, ¿sí? Y tiene una región de ADN que se llamaría, ¿qué cosa? El elemento de respuesta, ¿a quién? A la progesterona. Entonces, de la progesterona, este es su PR, receptor de progesterona, actúa como que hemos dicho, como ¿homo qué? Homo dímero, que no se mareen, ¿ven? ¿A qué hemos dicho? ¿No? Estrógeno, receptor estrogénico, que actúa en el núcleo como homodímero. En el elemento, se une el elemento de respuesta al estrógeno, y acá es igual. Esta es la progesterona, este es un receptor de progesterona, estas esteritas también deberían estar acá, ¿no? Entonces, esto sería un homodímero e interactúa con el elemento de respuesta a la progesterona. ¿Y qué se produce? Transcripción. Y para que haya transcripción, ¿qué tienen que participar? Coactivadores, como el SRC. ¿Qué es el SRC? Coactivador del receptor esteroideo. Por acá abajo está. En inglés, pero está clarito, ¿no? Coactivador del receptor esteroideo, ¿no? O el CBP, que es la proteína de unión al CREP, que es un elemento de respuesta al AMP5. Bueno, no importa, son coactivadores. Pero también puede haber correpresores. También puede haber correpresores, también puede haber antagonistas de la progesterona, ¿no? Que se unen al receptor y mantienen ahí correpresores. Igual que dijimos acá, puede haber algunos antagonistas que más bien favorecen que haya correpresores y que no se desenrolle el ADN. Bueno, así también puede ser con la progesterona, el mecanismo parecido. ¿Cuáles son los correpresores? Acá está el NCOR, el mismo que dijimos acá está, NCOR. Acá también está, NCOR. ¿Qué significa NCOR? Correpresor correpresor nuclear, ¿sí? Y el SMRT, que es un mediador del silenciamiento, ¿no? De la hormona tiroidea y del receptor para el receptor retinoide. Tienen sus nombres un poquito complicados, pero por lo menos acordémonos del SRC para el examen y del NCOR, ¿ya? Entonces, coactivador receptor esteroideo y correpresor nuclear. La progesterona, entonces normalmente, ojo, la progesterona debe ingresar al núcleo. Acá está la progesterona. Acá está su RPV, receptor de progesterona. ¿A quién está unido? A las proteínas. La chaperona tiene que quitarse. Afuera chaperona. Y entonces la progesterona se puede unir a su receptor de progesterona. Una vez que se ha unido, ¿qué hace? Ingresa al núcleo.
¿no? Y tiene que unirse a su elemento de respuesta y se da la transcripción. Ese es lo normal, que se una a su elemento de respuesta y luego la transcripción. Pero, igual que con el estrógeno, puede haber factores de crecimiento que activan vías, ¿no?, de la MAP quinasa y que interactúan con los efectos que tiene la progesterona. Entonces, los factores de crecimiento pueden también interactuar a nivel citoplasmático con algunos moduladores que son activados por la progesterona. La progesterona puede activar MAP quinasas y los factores de crecimiento también. Y entonces hay a nivel citosólico una interacción, digamos, hay un entrecruzamiento de las respuestas que son producidas por factores de crecimiento con las respuestas que produce la progesterona. Entonces las cosas son un poco complicadas, se activa el AMP cíclico, puede activarse la MAP quinasa y puede haber respuestas nucleares, puede haber respuestas citosólicas, ¿ya? Entonces es así como hemos dicho que el estrógeno tiene la capacidad de producir algunas acciones citosólicas o su receptor estrogénico ser modificado por factores de crecimiento, algo parecido sucede con la progesterona. Y esto ya queda un poquito para que ustedes lo lean, porque ahí está escrito ya cuáles son los efectos sobre los órganos sexuales. Importante la excitabilidad, aumenta la expresión de canales de sodio y calcio. Entonces, al aumentar la cantidad de canales de sodio en el útero, que están viendo esta semana su práctica, ¿no?, aumenta la excitabilidad, el potencial de reposo disminuye, el umbral disminuye, o sea, es más fácil que se excite el músculo uterino cuando está bajo el dominio del estrógeno. Después los cambios que están acá están escritos en dos partes, la una leidita. Otros cambios, ahí están básicamente para recordarlo, ¿ya? Inclusive regula el líbido, ¿no? Hay distribución del vello, las características de la piel, el depósito de grasa, ¿no? Entonces, la voz, todo lo que se conoce sobre los estrógenos. Además de eso, tenemos que los estrógenos bloquean la actividad osteoclástica, evitan que los osteoclastos hagan resorción ósea. Resorción quiere decir destrucción del hueso, ¿no? Destrucción del hueso. Entonces, los osteoclastos aumentan el depósito de cristales de hidroxiapatita, calcio, fosfato, y los osteoclastos lo destruyen. Los estrógenos, ¿no?, inhiben la actividad de los osteoclastos, ¿no? Entonces, mediante una sustancia que se llama OPG. OPG significa osteoprotegerina, de proteger, osteoprotegerina. Los estrógenos aumentan la osteoprotegerina que inhibe la actividad de los osteoclastos, protege al hueso, evita la osteoporosis. Cuando la mujer entra en la menopausia, ya no produce estrógenos, ya no hay osteoprotegerina, ya los osteoclastos no están inhibidos y entra en riesgo de osteoporosis. Puede desarrollar osteopenia y osteoporosis, ¿no? Entonces a veces se da suplementos de estrógenos justamente para mejorar su regeneración ósea, para producir osteoprotegerina, para producir proteína morfogénica. Los estrógenos aumentan el factor de coagulación 100.